Hola, ¿cómo están? Me da tanto gusto estar con ustedes hoy, porque hoy hay buenas noticias. Nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, amén. Hoy les quiero saludar a todas las personas que están aquí, todas las personas en línea, todas las personas que nos están viendo en México. Les quiero saludar como se saludaban los primeros cristianos. Los primeros seguidores de Cristo se saludaban diciendo: Él ha resucitado, Él ha resucitado. En verdad les digo, Él ha resucitado. Y así los saludo hoy. ¿Por qué se saludaban así? Porque en medio de la tribulación, en medio de dificultad, se recordaban que la muerte ya no tiene poder sobre Jesús. Y nos recuerda que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Amén. Eso es. La muerte no tiene poder sobre nosotros. Y eso nos da una esperanza viva. Una esperanza que nos trae una esperanza eterna. Me encanta cómo lo dice en Primera de Pedro 1:3, que dice: alabemos al Señor, Dios y el Padre nuestro de Jesucristo, que por su gran misericordia, y eso nada más quiero poner una pausa, por su gran amor, por su compasión. Dios tiene amor y compasión. Al ver tu sufrimiento, Él sintió profundo dolor. Pero esa palabra misericordia es que ese dolor que sintió no nada más se quedó inmóvil, sino que actuó, hizo algo para remediar nuestro dolor, para remediar la muerte. ¿Y qué es lo que hizo? Mandó a su Hijo Jesucristo, que por la gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevos por la resurrección de Cristo. Y eso nos da una esperanza viva. ¿Cuántos de ustedes necesitan esperanza viva en su vida hoy? Amén. Yo la necesito. Pero la realidad es de que algunos de nosotros decimos: ¿me vas a hablar de esperanza en medio de una pandemia? ¿Cómo me vas a hablar de esperanza en medio de mi dolor? ¿Cómo me vas a hablar de esperanza si tú no sabes la situación que yo estoy pasando? Lo que te quiero decir es: lo que tú estés pasando, la tribulación, el dolor, Dios siente un profundo amor por ti. Y Jesús comprende lo que tú estás pasando. Jesús comprende tu soledad, porque Él pasó soledad. Jesús fue traicionado, fue humillado, fue torturado. Entonces Él siente compasión porque Él sabe lo que tú estás pasando. Él sabe las cosas que tú y yo pasamos. Pero aquí las buenas noticias es que Él venció todo eso. Él venció la soledad, la tribulación, y nos dio victoria. Venció el pecado, venció la muerte y venció el infierno. Y eso es lo que nos da esperanza viva. Esperanza que nos podemos poner la mirada en lo eterno. Ahora, la historia de esta esperanza, la historia de la resurrección, empezó un jueves por la noche. Empezó un jueves oscuro. Un jueves donde se sentía la pesadez, donde Jesús sabía lo que venía y lo que iba a costarle al día siguiente. Jesús sintió tanto esto que Él fue al jardín de Getsemaní y quería orar, porque sabía que venía un tiempo donde había una separación con su Padre. Y Él quería orar y estar ahí un tiempo con su Padre. Y le pide a sus mejores amigos, le pide a los discípulos: ¿pueden orar por mí? Y Jesús se va a orar y los discípulos se quedan dormidos. Y es oscura porque uno de esos discípulos lo traiciona. Y llegan los oficiales judíos y lo arrestan. Y cuando lo arrestan y se lo llevan a la casa del sumo sacerdote, sus mejores amigos, los discípulos que decían que nunca te vamos a dejar, todos lo dejaron. Y Jesús llega ahí a la casa del sumo sacerdote amarrado. Y quiero que lo visualices,
porque la casa del sumo sacerdote tenía una sala que tenía como una explanada. Esta sala se abría hacia el patio. Y donde estaba Jesús y estaba siendo acusado. ¿Por quién? Por dizque los religiosos. Le estaban escupiendo, lo golpeaban, lo humillaban, se burlaban de él. Y dice la palabra de Dios que cuando él estaba ahí, él podía voltear y a unos metros había una fogata. Y estaba Pedro ahí. Jesús literalmente estaba a unos metros y escuchó y podía ver donde Pedro por tercera vez lo niega, maldice y se va. Y lo deja ahí solo. Todo eso estaba pasando en oscuridad porque lo que estaban haciendo los judíos era ilegal. Legalmente no lo podían hacer. Por eso querían esperarse hasta el día siguiente y llevarlo ante Pilato. Pero ¿qué iban a hacer si era de madrugada? Tenían que guardarlo en algún lugar. Ya lo tenían amarrado, no lo iban a volver a soltar. Entonces, la noche antes que Jesús fue crucificado, Jesús fue amarrado y lo metieron a un calabozo en la casa del sumo sacerdote. Esa noche Jesús la pasó solo, rodeado de oscuridad, abandonado. Y por eso existe este salmo que se llama el Salmo 88. Algo curioso de todos los salmos, muchos salmos hablan de la desesperación y habla de cómo nuestros enemigos nos tratan, pero termina el salmo siempre alegre. Pero tú, Señor, me rescataste. Tú, Señor, humillaste a mis enemigos, ¿no? Pero este es el único salmo que termina sin esperanza. ¿Por qué? Porque este salmo fue escrito como una profecía de esa noche del jueves en la noche. Quiero que abras tu corazón. Quiero que visualices a Jesús atado, torturado y puesto en un calabozo, rodeado de oscuridad. Y esas son las palabras que nos dice el salmista que decía Jesús. Señor mi Dios y Salvador, día y noche te pido ayuda. Acepta mi oración. Atiende a mi plegaria. Tanto es el mal que ha caído sobre mí que me encuentro al borde de la muerte. Ya me pueden contar entre los muertos. Puede encontrarme entre los muertos porque he quedado sin fuerzas. Estoy abandonado entre difuntos. Soy como los que han muerto en combate y han sido enterrados. Como los que han perdido tu protección. Tú te has olvidado de mí. Me has echado en lo más profundo del hoyo, en lugares oscuros y profundos. Has descargado tu enojo sobre mí. Me has hundido bajo el peso de tus olas. ¿Por qué Jesús estaba diciendo esto? Porque él sabía que al día siguiente iba a recibir el castigo de tu pecado y mi pecado, del pecado de toda la humanidad. Y continúa el salmista diciendo de lo que Jesús pasaría. Has hecho que mis amigos me abandonen. Me has hecho insoportable para ellos. Soy como un preso que no puede escapar. De tanto llorar, me estoy quedando ciego. Todos los días clamo a ti, Señor. A ti elevo mis manos. Y aquí casi siempre en los salmos es cuando dice, y tú me rescataste, y tú me diste la victoria, pero dice, pero yo, Señor, a ti clamo, de mañana elevo a ti mi oración. ¿Por qué me desprecias, Señor? ¿Por qué te escondes de mí? Tu furor terrible ha pasado sobre mí y me ha
vencido. Me rodea por completo a todas horas, como una inundación. Has alejado de mí amigos y compañeros, y ahora solo tengo amistad con las tinieblas. Todo eso Jesucristo lo pasó por el gran amor que tiene por ti. Lo recibes. Él lo pasó. ¿Cómo pudo superar esto? ¿Cómo Jesús no se rindió? Muy sencillo. Puso la mirada en lo venidero. Puso su mirada en lo eterno. Puso la mirada en el Padre. Te cuento este salmo para que tú sepas que tienes un Salvador que te comprende. Si tú hoy estás pasando dificultad, soledad, tu familia, problemas, Él tiene compasión. Hoy voltea la mirada y ve lo venidero. Voltea tu mirada de la muerte, de la cruz, y ve la resurrección y la esperanza viva que tenemos en Jesucristo. Amén. Ese es el jueves. Y sigue el viernes. El viernes lo llevan ante Pilato, lo juzgan, lo mandan crucificar. Y Jesucristo, clavado en esa cruz, cuando muere, dice: consumado es. Y el momento que pasó eso y dijo eso, en el templo donde estaba la presencia de Dios, donde ofrecían sacrificios por el pecado de todos los judíos, había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Pero había un velo que separaba la presencia de Dios y todo el pueblo. Había una separación. Y cuando Jesucristo dice consumado es, se parte ese velo desde arriba hacia abajo, en señal que ningún hombre pudo quitar la barrera, pero Dios quitó la barrera entre tú y yo y Dios. Ahora Jesucristo es nuestro abogado. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Después de eso, agarran al cuerpo. Y dice la palabra de Dios que van y lo llevan a un sepulcro o una tumba prestada. ¿Por qué prestada? Porque Jesús sabía que al tercer día lo iba a regresar. Por eso fue prestada. Y así termina el viernes. El sábado es un día de confusión, de miedo, de incertidumbre. Los discípulos no sabían qué pensar. La noche del sábado, la noche más oscura, donde nuestro enemigo, Satanás, pensó que había tenido la victoria. Pensó que había derrotado al Mesías. Y tal vez tú sientes ahorita como si tu vida fuera sábado por la noche. Sientes que el enemigo te está diciendo al oído: tu matrimonio está vencido, tu familia está vencido, esta iglesia está vencida. Pero hombres y mujeres, llegó el domingo. Llegó el domingo en la mañana y esa tumba fue abierta y Jesucristo dio un paso hacia adelante. En sus manos llevaba las llaves del reino de las tinieblas, diciendo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Por eso tenemos esperanza viva. Amén. Tenemos esperanza porque Él vive. Ahora, quiero leerte unos versículos de esa mañana, del domingo en la mañana, que creo que podemos aprender bastante. Ese domingo en la mañana, unas mujeres seguidoras de Jesucristo fueron a la tumba. Llevaban perfume, llevaban especies para preparar el cuerpo. Si ven aquí, empezando, dice: pero al primer día de la semana, eso es el domingo, regresaron al sepulcro muy temprano, llevando los perfumes que habían preparado. Algo que es muy curioso es que ellas iban esperando ver un cuerpo, pero no había un cuerpo. ¿Cuántos de ustedes saben que no había un cuerpo, verdad? Pero ellas pensaban que iban a ver un cuerpo.
Y lo dice, al llegar se encontraron que la piedra que tapaba el sepulcro no estaba en su lugar. Y entraron, quiero que te lo imagines, ¿verdad? Y entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto. Cuando de pronto vieron dos hombres de pie junto a ellas, vestidas con ropa brillante, o sea, dos ángeles llegaron ahí. Llenas de miedo, se inclinaron hasta el suelo. Pero aquellos hombres le dijeron esto: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? Dice, ¿por qué lo están buscando entre los muertos al que vivo está? Dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Y luego algo muy importante dice, acuérdense, recuerden lo que les dijo Jesús cuando estaba en Galilea. Dijo que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de los pecadores, que lo crucificarían y que al tercer día resucitaría. Entonces ellas se acordaron, muy importante, recordaron las promesas de Dios, las palabras de Jesús, y al regresar del sepulcro contaron a todos los 11 apóstoles y a todos los demás. Hay varias cosas aquí que quiero platicarles que creo que podemos aprender. Uno es que ellas estaban caminando hacia ese lugar derrotadas, esperando ver un cuerpo. Y yo nada más me puse a pensar, ¿cuántos de nosotros vivimos en esta vida como si existiera un cuerpo en esa tumba? Vivimos derrotados, vivimos esclavizados del pecado, vivimos adictos. Déjame decirte una cosa, el cuerpo no está ahí. Deja de caminar con especies y perfumes esperando ver un cuerpo. Vive en el poder de la resurrección. Dice la palabra de Dios que ese mismo poder que resucitó a Jesucristo a los muertos, ese mismo poder es el que te respalda y está en tu vida. Recíbelo y vive de esa forma. Amén. El otro punto que dice es, ¿por qué buscan entre los muertos al que vivo está o el que vive hoy? Y siento que muchos de nosotros buscamos satisfacción, buscamos paz, tranquilidad, buscamos vida, buscamos algo que nos satisface en cosas muertas, cosas pasajeras. Cuando tú depositas tu confianza en el dinero, cuando tú depositas tu felicidad en personas, cuando tú pones tu paz y tranquilidad o tu felicidad en tu salud, son cosas pasajeras, son cosas del mundo, son cosas muertas. Solamente Jesús tiene agua viva. Solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Deposita tu confianza solamente en Jesucristo. Solamente Jesucristo te puede satisfacer. Deja de buscar paz y vida entre cosas muertas. Amén. ¿Sí? Ahora, la segunda cosa, algo que cambió en sus vidas fue cuando recordaron las promesas de Dios, las palabras de Jesús. Algunos de nosotros se nos han olvidado las promesas de Dios. Yo te pregunto esto, ¿qué promesa has olvidado? ¿Por qué estás viviendo en temor, preocupación? Porque la realidad es que el mundo te quiere distraer. El mundo quiere que tu enfoque, que tu mirada esté en otras cosas y no en la palabra de Dios. Pero hoy yo quiero que abras tu corazón. Yo quiero que hoy te des cuenta que la razón que estás estresado, la razón que estás preocupado, la razón que vives en ansiedad es porque se te han olvidado las promesas de Dios. Hoy abre tu corazón y hoy te voy a mencionar promesa tras promesa y quiero que la recibas hoy en el nombre de Cristo Jesús. ¿Listo? ¿Cuántos de ustedes están listos para unas cuantas promesas? ¿No? Ahí va. Primeramente, Él te promete sabiduría con solo pedirla. ¿Cuántos de nosotros padres nos hace falta sabiduría? Pídensela y Él te la dará. Él te guardará en completa paz si confías en Él. Él te dice que corras hacia Él
si estás cansado, y Él te dará descanso. Algunos de nosotros estamos fatigados en este mundo. Corre a Él y Él te dará descanso. Él promete darte fuerza y ayudarte y sostenerte con su mano victoriosa. Él siempre estará contigo cuando pases por las aguas. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás, porque Él está contigo. Amén. ¿Cuántos recibimos esa promesa? Él te promete que Él es tu refugio, tu fuerza, y te ayuda en momentos de angustia. Él te ha prometido perdonarte. Él te promete que Él te limpia de todo pecado, de toda maldad, y te hace más blanco que la nieve. Tu pasado ha quedado olvidado, sellado por su preciosa sangre. Él te promete vida eterna, estar en su presencia por la eternidad. Él te ha prometido enviar a nuestro defensor, al Espíritu Santo, y adivina qué, lo hizo. Y el Espíritu Santo, bienvenido, porque tú estás aquí hoy. Gracias por el Espíritu Santo. Él te ha prometido que Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque muera, vivirá. Amén. Eso lo recibimos. Me encanta esta promesa. Él jamás borrará tu nombre del libro de la vida. Eso es hermoso, hermoso. Él ha prometido que Él va a regresar y que vendrá pronto y que nos va a llevar con Él. Amén, eso es hermoso. Y por último, me encanta, Él secará cada una de nuestras lágrimas. Llegará el día que ya no habrá llanto, ya no habrá dolor y ya no va a haber muerte, porque estaremos en la plenitud de la presencia de nuestro Padre. ¿Cuántos de ustedes hoy recuerdan sus promesas y tomas esas promesas para ti? Amén. Amén. Y algo pasó muy curioso con estas mujeres. Cuando recordaron, cuando se acordaron, ¿qué hicieron? Fueron y le dieron las buenas noticias a todos. Hubo un cambio. Y yo creo que algunos de ustedes tal vez se han olvidado de las promesas de Dios. Pero hoy, al recordar, va a haber un cambio. Al recordar las promesas de Dios, tú vas a ir y compartir el tesoro que Dios te ha dado. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Lo hemos escuchado, dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esas son las buenas noticias, que Dios nos amó tanto que mandó a su hijo. Tú y yo no podíamos salvarnos solos. Versículo 17 dice, Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que salvarlo por medio de Él. Dice, no hay ninguna condenación para todo aquel que en Él cree. Pero luego dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y una de las cosas que estaba yo pensando, nuestros amigos, nuestros familiares, este mundo, en este momento, los que no conocen a Dios están como los discípulos, ansiosos, viviendo en temor. Y falta que alguien se acuerde y recuerde las promesas de Dios y vaya y les dé las buenas noticias. Yo quiero retar a muchos de ustedes que ya tienen tiempo en el Señor, que hoy el Espíritu Santo te ha recordado sus promesas. Y tú deberías de vivir cada día siendo luz y sal en este mundo. Cada semana invitar a alguien a la iglesia. Cada semana compartir las buenas noticias de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Por qué? Porque recuerdas sus promesas. Si tú hoy has recordado sus promesas, yo te reto que tengas valor y que compartas esas buenas noticias. Pero ya que estamos hablando de buenas noticias, no puedo continuar sin darle la oportunidad a cualquier persona que nos está viendo en línea, cualquier persona que está en México o aquí. Tú dices, ¿sabes qué? Yo he
depositado mi confianza, yo he buscado paz y tranquilidad en cosas muertas. Y lo único que pasa es que me dejan más vacío. Yo estoy listo para recibir la promesa. La realidad es que todas esas promesas hermosas que algunos de ustedes escucharon y vieron, te quiero recordar, esas promesas son condicionales. Son promesas para aquellos que han depositado su confianza en Jesucristo. No son para aquellas personas que se portan bien. No son para aquellas personas que dan dinero a la iglesia. No son personas que, hijos de pastores o familiares de un cristiano, no. Son para aquellos que han reconocido el sacrificio que hizo Jesucristo en esa cruz. Reconoce su pecado y se arrepiente y lo acepta como su Señor y Salvador. Entonces yo te quiero dar esta oportunidad. Si hay alguna persona que está aquí o nos está viendo, yo te animo que en este momento nada más todos inclinemos nuestro rostro. Pero si tú ya estás listo para decir, oye, yo quiero aceptar esto, yo quiero depositar mi confianza, mi vida en Jesucristo, yo te invito a que repitas después de mí esta oración. Dilo de todo corazón. Dilo consciente de lo que estás diciendo. Repite después de mí. Señor Jesucristo, yo te pido perdón por mi pecado. Yo te pido perdón por mi maldad. Reconozco que yo no me puedo salvar. Reconozco que mi manera de vivir es mala. Pero hoy yo te pido perdón y yo acepto ese regalo de salvación. Yo de ahora en adelante te quiero seguir en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron amén. Si tú hiciste esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Y ahora sí, todas las promesas que mencioné son tuyas. Por último, quiero terminar este mensaje con algo muy curioso. Cuando llegaron las mujeres y dieron las buenas noticias, hubo una persona que como dijo, no te voy a creer, hasta no ver, no creer. Y era Pedro. Pedro dijo, no, yo quiero ir, yo quiero correr a la tumba y yo quiero ver con mis propios ojos. Y se vale. Algunos de ustedes hoy te obligaron a venir. Tal vez nos estás viendo en línea o estás aquí porque eres un joven y tus papás te dijeron que vinieras a la iglesia y tú dices, no, yo no quería venir, pero aquí estoy. Yo no quiero sentirme presionado para tomar una decisión. Tal vez mi esposa me obligó. Y lo que yo te quiero retar es que tú busques a Jesús. Puedes ser como Pedro. No tomes una decisión para seguir a Jesucristo porque te lo diga un pastor. No lo hagas porque te lo dijo tu abuelita. Búscalo tú. Y dice la palabra que si tú lo buscas de todo corazón, lo vas a encontrar. Esa es otra promesa que en Jeremías nos dice. Dice, búsquenme de todo corazón y me encontrarán. Así dice el Señor, lo afirma el Señor. Entonces lo que yo quiero retar a todas esas personas que dicen, yo no estoy lista para tomar una decisión hoy, yo te reto esto, que por los próximos 30 días, búscalo. Y la mejor forma de buscar a Dios es leer la historia de Jesús. Porque Jesús mismo dice, si quieren conocer al Padre, conózcanme a mí. Cuando me conocen a mí, conocen al Padre. Y lo que te estoy retando para ser claro es que tómate 30 días. Tú dices, 30 días. 30 días comparado que si te equivocaste es tu eternidad. Yo diría que es poquito. 30 días, tómate 7, 8 minutos de tu día y lee una hoja de Lucas. Lucas es un evangelio. Está en el Nuevo Testamento, es un libro de la Biblia. Y si lees una página por día, en 30 días vas a leer todo Lucas. Y yo te lo aseguro que leyendo Lucas y buscándolo de corazón, diciendo una oración, Señor, revélame, Señor, te quiero conocer. Si lo dices de corazón, te lo aseguro, no por tu abuelita, no porque te lo dice el pastor, tú vas a tener un encuentro con Jesús. Y te vas a dar cuenta que es tu Salvador. Entonces cuando estés leyendo, si tienes dudas, escribe tus dudas y pregúntale a un seguidor de Cristo. La iglesia está aquí con brazos abiertos para ayudarte en tu caminar. Pero te quiero retar que hagas eso. Hoy queremos terminar con una canción. Y yo te quiero retar y animar que hoy tomes una decisión.
Una es compartir tu fe, otra es seguir a Jesucristo y la otra es que lo vas a buscar en 30 días. Y tal vez tú estás pasando por dificultad, por tribulación, pero si tú clamas a Él, hay una palabra que me encanta, un nombre de Dios que es Hosana. Hosana en las alturas quiere decir que nosotros podemos decirle: Señor, ayúdame, Señor, sálvame. Y Él es fiel, Él es amoroso, Él es lleno de misericordia para escuchar tu oración. Él te está llamando y te está haciendo una invitación a que confíes en Él, que recibas paz y tranquilidad. Pero te digo una cosa, hoy las buenas noticias es que Jesús te da algo que el mundo no puede darte. Él te da paz que sobrepasa todo entendimiento y Él te da vida eterna. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.